Desde hace meses, Alonso viene acumulando una sensación cada vez más difícil de disimular. No es una explosión repentina, no es un enfado puntual, es algo más profundo, la impresión de que Aston Martin le prometió un proyecto campeón y nunca terminó de cumplirlo. Y Fernando, que ha pasado por equipos que prometían mucho y daban poco, ya reconoce los síntomas con solo entrar al box. El ambiente, las caras, los silencios, los cambios de rumbo constantes, las reuniones eternas donde se dicen muchas palabras pero no se concretan hechos. Todo eso, poco a poco, fue desgastando su paciencia. A principios de temporada, había optimismo. El AMR 25 iba a ser el coche, el salto definitivo. Los ingenieros hablaban con seguridad. Lawrence Stroll aseguraba que tenían los recursos, las instalaciones, el personal y las ideas para pelear arriba. Pero cuando el coche tocó pista, la realidad fue muy distinta. Un monoplaza inestable, irregular, que tenía fogonazos de rendimiento pero se caía en fines de semana clave. Y cierto día, sin cámara cerca, Alonso lo dijo sin filtros: estamos retrocediendo. La frustración empezó a crecer cuando notó que algunas decisiones técnicas parecían más políticas que deportivas. Cambios de última hora, prioridades poco claras, mejoras que nunca llegaban o que aparecían antes en el coche de Lance. Los ingenieros evitaban explicar demasiado y Fernando, que entiende de desarrollo mejor que muchos directores técnicos, empezó a ver un patrón peligroso. El equipo no tenía un rumbo real. Había talento, sí, pero no dirección. Y lo peor es que Red Bull lo acompañaba en cada carrera. Él ya vivió esto en McLaren, en Ferrari, en Alpine. Equipos llenos de ilusión que terminaban atascados en promesas vacías. Pero ahora la diferencia es que ya no tiene 28 años para seguir perdiendo el tiempo. La próxima generación de motores llega en 2026 y él lo sabe mejor que nadie. Ese será su último gran ciclo en la Fórmula 1. O está en un proyecto ganador o no tiene sentido seguir. Por eso, este desgaste acumulado lo llevó a un punto inevitable. Si Aston Martin quiere retenerlo, tendrá que demostrar con hechos, no con discursos, que están dispuestos a construir el equipo alrededor de un verdadero campeón. Y la sensación que Fernando tuvo durante los últimos meses es que nadie dentro de la estructura parecía entender la urgencia, hasta que él decidió hablar claro. La reunión clave ocurrió en Silverstone, lejos de cámaras, lejos del ruido, lejos incluso de buena parte del personal técnico. No fue un encuentro improvisado. Aston Martin sabía que Alonso estaba incómodo desde hacía semanas, y Fernando sabía que había llegado la hora de poner las cartas sobre la mesa. Se juntaron en una de esas salas internas donde solo entran los que realmente mandan: Lawrence Stroll, 2 directores técnicos, un responsable de rendimiento, y Alonso, claro, que entró con una serenidad que no anunciaba calma, sino decisión. A diferencia de otras veces, no hubo introducciones largas, ni explicaciones previas, ni discursos motivacionales. Fernando fue directo, casi quirúrgico. Escuchó un par de minutos de exposición sobre la evolución del proyecto y los planes para las próximas carreras. Y entonces, los cortó con una frase que congeló la sala: si queréis que continúe aquí en 2026. Así no puede seguir. La frase cayó como un bloque de hielo. Stroll padre levantó la vista, sorprendido. Los técnicos intercambiaron miradas nerviosas, porque no era un comentario impulsivo ni una amenaza. Era un ultimátum, frío, calculado, preparado. Fernando siguió, sin subir la voz, pero dejando claro que estaba hablando en serio. Habló de la falta de evolución real del coche, de las decisiones técnicas tomadas sin consultarle, de la inestabilidad en el desarrollo, de los favoritismos sutiles dentro del garaje, y sobre todo, de la sensación de que el proyecto se estaba desviando de lo que le vendieron cuando firmó. Yo quiero ganar, no sobrevivir, dijo, y para ganar hace falta orden, igualdad y un proyecto claro. Si eso no existe, no tiene sentido que yo siga. Stroll intentó responder rápido, casi a la defensiva, asegurando que el proyecto estaba bien encaminado y que el equipo estaba más comprometido que nunca. Pero Fernando no tragó el discurso, lo miró fijo y añadió: compromiso no es decirlo,
es demostrarlo. Ese fue el momento exacto en el que todos en la sala entendieron que Alonso no estaba tanteando el terreno, estaba poniendo condiciones. Condiciones reales. Condiciones que, si no se cumplían, significaban su salida. Y por primera vez desde que Alonso llegó al equipo, Lawrence Stroll sintió algo distinto, miedo, porque si Fernando decide irse, el proyecto 2026, el más caro y ambicioso de la historia de Aston Martin, puede venirse abajo en cuestión de semanas. Cuando la reunión entró en su punto más tenso, Alonso decidió soltar lo que llevaba semanas pensando. No eran simples quejas, ni peticiones ambiguas, eran condiciones firmes, cada una diseñada para garantizar que, si seguía en 2026, lo haría con un equipo realmente a su altura. La primera fue la más directa y la más incómoda para el equipo: igualdad total y verificable en el desarrollo de los dos coches. Nada de configuraciones experimentales, entregadas solo a uno. Nada de piezas nuevas probadas primero en un lado del garaje. Nada de decisiones técnicas que no pasaran también por él. Alonso dejó claro que no estaba dispuesto a repetir el patrón de los últimos meses. Si había una mejora, un ajuste, una evolución aerodinámica, debía ser comunicada y validada para ambos pilotos, sin excepciones, sin sorpresas, sin silencios extraños. La segunda condición fue incluso más seria: una nueva estructura técnica para 2026, con responsables claros y sin interferencias externas. En otras palabras, Fernando pidió que el equipo dejara de tomar decisiones a varias manos, como venía ocurriendo, y que se estableciera una cadena de mando real, profesional, blindada ante cambios impulsivos. Para él, el caos organizativo estaba costando puntos, rendimiento y credibilidad, y no iba a seguir trabajando en un entorno donde cada semana parecía que cambiaban las prioridades. La tercera condición fue la que más heló a Lawrence Stroll: separación estricta entre decisiones deportivas y Lance Stroll. Fernando no pidió privilegios, pidió lo contrario: que el hijo del dueño dejara de tener influencia indirecta sobre ciertas decisiones del equipo, que la política desapareciera del garaje, que el coche, el desarrollo y las órdenes se decidieran por rendimiento, no por apellido. Si yo compito con un rival dentro del equipo, perfecto, dijo Alonso, pero compito con él, no con la política que lo rodea. La cuarta condición fue la más ambiciosa y la más lógica para alguien que quiere ganar: prioridad absoluta en el programa de desarrollo 2026. No pidió ser piloto número uno de manera oficial, pero sí que el coche se construya sobre su estilo, su experiencia y su feedback. Alonso sabe que el nuevo reglamento es una oportunidad única, su última ventana real para intentar un coche ganador, y quiere que esa ventana se aproveche al máximo. Por último, hubo una condición que sorprendió a todos: garantías por escrito, no palabras ni promesas. Compromisos que se puedan medir, cumplir y revisar. Fernando dejó claro que ya no vive de ilusiones ni discursos bonitos, vive de resultados, y quiere que el equipo demuestre que puede dárselos. Cuando terminó de enumerar todo, la sala quedó en silencio, no porque las exigencias fueran imposibles, sino porque eran reales, concretas, y obligaban a tomar decisiones incómodas. Para conservar a Alonso, Aston Martin tendría que cambiar de raíz. La reacción de Lawrence Stroll fue exactamente la que Alonso esperaba, pero no la que el equipo quería mostrar, porque en cuanto Fernando terminó de hablar, la sala se quedó congelada. No hubo un "esto es imposible" ni un "no podemos aceptar eso". Lo que hubo fue silencio, el tipo de silencio que solo aparece cuando alguien sabe que lo que acaba de escuchar es verdad. Stroll intentó mantener la compostura, cruzó los brazos, respiró hondo y trató de responder con calma, pero su expresión lo delataba: estaba sorprendido, incluso superado por la situación. Este no era el discurso de un piloto pidiendo un coche mejor, era el ultimátum de un bicampeón que estaba dispuesto a levantarse y marcharse si no veía un cambio real. Lo primero que hizo fue repetir lo de siempre: estamos comprometidos con Fernando, queremos ganar con él, el proyecto está en marcha. Pero Alonso ya no compra discursos, y eso Stroll lo sabe.
lo vio en su mirada, así que cambió de tono, porque el problema es que perder a Alonso ahora sería un golpe devastador. No solo por rendimiento, perderían al piloto más valioso de su historia moderna. Crearían la sensación de caos justo antes del reglamento 2026. Y enviarían un mensaje al paddock de que el proyecto Aston Martin está fallado desde dentro. Stroll padre lo entendió en el Acton: si no acepta las condiciones de Fernando, arriesga todo; si las acepta, tensiona la posición de su propio hijo. Y ahí es donde entra el miedo real, porque Lawrence Stroll construyó este proyecto alrededor de Lance. Él es la razón por la que compró el equipo, él es el motivo por el cual se invirtieron cientos de millones en instalaciones y personal. Ceder ante Alonso es admitir, aunque sea de forma indirecta, que Lance no puede liderar el proyecto por sí solo. Es abrir una grieta en su plan familiar. Por eso su reacción fue visiblemente incómoda, por eso evitó comprometerse de inmediato. Por eso le dijo a Fernando una frase que lo dice todo sin decir nada: lo vamos a estudiar. Traducción real: Stroll acaba de darse cuenta de que no puede permitirse perder a Alonso, pero tampoco puede cargar con las consecuencias internas de ceder completamente. El ambiente se volvió denso, los técnicos miraban al suelo, parecía que acababa de abrirse una guerra silenciosa dentro de Aston Martin. Y mientras Stroll intentaba mantener el control de la reunión, Alonso solo añadió una última frase antes de levantarse: haced lo que tengáis que hacer, yo ya tomé mi decisión. Esa frase recorrió la fábrica como un trueno. Lance Stroll sintió el impacto antes incluso de que la reunión terminara. No hizo falta que nadie se lo contara cuando su padre salió de la sala con el gesto tenso y los ingenieros evitaban cruzar miradas. Entendió perfectamente que algo grande había pasado, y que él estaba en el centro del problema, porque aunque nadie lo diga en voz alta, todos dentro del equipo saben que las condiciones que puso Alonso apuntan directamente a la figura de Lance. No es personal, es estructural, no es un ataque directo, es una consecuencia inevitable de cómo funciona Aston Martin desde adentro. Durante años, Lance ha vivido con un privilegio silencioso, nada escandaloso, nada evidente, pero sí muy real: más influencia en ciertas decisiones, prioridad en probar determinadas piezas, un enfoque técnico que, en ocasiones, se inclinaba hacia su estilo, y un margen de seguridad que Alonso jamás ha tenido en su carrera. Y ahora, de repente, ese terreno cómodo se tambalea, cuando se filtró que Fernando había puesto condiciones durísimas para 2026. Los rumores en la fábrica fueron inmediatos: esto afecta a Lance. Si hacen lo que pide Alonso, la estructura cambia, y si ya no existe el proteccionismo habitual, la incomodidad empezó a crecer alrededor de Lance. Él no es ajeno a estas cosas, sabe perfectamente cómo lo percibe el paddock, y al mismo tiempo, no puede permitirse mostrar debilidad, porque sería admitir que su asiento depende más del apellido que del rendimiento. La combinación es explosiva. En los días siguientes a la reunión, Lance estuvo más callado de lo habitual, menos bromas en el box, menos sonrisas, menos comentarios distendidos. La tensión era evidente. Hubo sesiones donde apenas intercambió palabras con algunos ingenieros que normalmente lo acompañaban, y lo más delicado es que, ahora el equipo sabe una verdad incómoda: si Aston Martin decide aceptar las condiciones de Fernando, la posición de Lance dentro del proyecto perderá peso. No le van a quitar el asiento, eso no pasará mientras su padre sea el dueño, pero sí podría perder esa influencia silenciosa que siempre ha tenido, y para alguien acostumbrado a que el equipo gire a su alrededor, aunque sea de forma discreta, eso duele, eso asusta, eso lo coloca frente a algo que nunca ha vivido: competir de igual a igual con una leyenda, sin red de seguridad. Por eso el rumor en el paddock es claro: Stroll está incómodo, Stroll está nervioso, y Stroll sabe que si Alonso consigue lo que pide, el equilibrio interno del equipo se romperá de forma irreversible. Las filtraciones no tardaron ni 48 horas en recorrer el paddock entero. Primero aparecieron en susurros entre ingenieros de otros equipos,
luego en mensajes privados entre periodistas y finalmente en los pasillos de Interlagos, donde cada vez que alguien mencionaba el nombre Alonso, las conversaciones bajaban de volumen. Era evidente, algo gordo estaba pasando en Aston Martin. Lo curioso es que ninguno de los filtradores dio detalles completos. Nadie se atrevió a decir Alonso pidió esto o Stroll respondió aquello, pero todos, absolutamente todos coincidían en la esencia. Fernando no va a firmar 2026 si las cosas siguen así. Ese fue el rumor que lo incendió todo. Un periodista británico con contactos en la cúpula técnica lo resumió con una frase demoledora. Lo que ha pedido Alonso obligaría a cambiar medio organigrama del equipo. Otro, más cercano a los círculos directivos, deslizó un comentario que muchos interpretaron como una confirmación velada: hay gente muy nerviosa. La continuidad de Fernando no está garantizada, y ahí se abrió la puerta al rumor más peligroso, que Alonso ya estaba hablando con otro equipo. Los nombres empezaron a circular, algunos apuntaron a un acercamiento con Mercedes, otros a un contacto frío pero real con Red Bull. Incluso hubo quien habló de un retorno simbólico a Alpine si el proyecto 2026 pintaba bien. Nada confirmado, todo en el aire, pero justo ese vacío es lo que genera intriga, tensión y miedo dentro de Aston Martin, porque en el paddock todos saben que Alonso no juega a amenazar para negociar. Cuando da un ultimátum, es porque tiene una opción barrio clara, y eso hizo temblar tanto a los directivos como a los ingenieros del equipo. En los corrillos del paddock se repetía una frase que lo resume todo: si Aston Martin no cede, Alonso no estará ahí en 2026, y eso sería un terremoto. Mientras tanto, dentro de la fábrica en Silverstone, se encendieron todas las alarmas. Los responsables empezaron a revisar procesos, preparar informes y acelerar decisiones que llevaban meses estancadas. La sensación era clara: si Fernando se va, el proyecto 2026 pierde credibilidad instantáneamente, y en ese ambiente cargado, el equipo tuvo que admitir algo que llevaba mucho tiempo ignorando: para retener a Alonso no basta con quererlo. Hay que demostrarle que pueden estar a su altura. El impacto dentro de Aston Martin fue inmediato. En cuanto comenzaron a circular las filtraciones sobre las condiciones de Alonso, la cúpula del equipo entró en modo pánico, porque todos saben perfectamente lo que significa perder a Fernando justo antes de 2026, un golpe devastador para la imagen, para el rendimiento y para la confianza del proyecto. Y lo peor es que ese golpe llegaría en el peor momento posible. La dirección técnica llevaba meses trabajando en el coche de la nueva normativa, invirtiendo millones en túnel de viento, simulador y nuevas contrataciones. Ese proyecto estaba siendo vendido internamente como la gran esperanza del equipo, la oportunidad real de colocarse entre los tres mejores. ¿Y qué pasa si el piloto que iba a liderar ese coche decide marcharse? Que todo se derrumba. De hecho, varios ingenieros lo comentaron de forma privada: sin Fernando no tenemos referencia, perdemos la brújula, porque Alonso no es solo un piloto rápido, es un constructor de coches, es alguien que detecta problemas antes que cualquier simulación, es alguien que da dirección técnica. Sin él, el proyecto 2026 se queda sin guía, y eso lo saben incluso los que nunca lo dicen en público. Por eso, apenas se filtraron sus condiciones, Aston Martin aceleró medidas de emergencia, revisaron el organigrama técnico, adelantaron decisiones que llevaban meses congeladas, y empezaron a dividir responsabilidades que antes estaban concentradas. El equipo pasó de "ya lo veremos" a "hay que resolverlo ya". En paralelo, la directiva se reunió varias veces en privado. Stroll padre no podía permitirse que la prensa empezara a especular sobre una posible salida de Alonso, porque eso haría caer patrocinadores, expectativas y credibilidad de inmediato. Alguien en la fábrica lo resumió así: si Alonso se va, 2026 empieza muerto. Y ese miedo se extendió por todos los departamentos. Ingenieros, nerviosos, mecánicos preguntándose qué está ocurriendo, directivos cruzándose correos a medianoche. Todo, por una razón muy simple: si el equipo no cumple, Fernando se levanta, se va, y el proyecto, literalmente, se desintegra.
Por eso, la presión es tan grande. Por eso, Aston Martin corre contrarreloj. Y por eso, el ambiente interno ahora mismo es una mezcla explosiva de urgencia, tensión y un silencio incómodo que lo dice todo. Al final, todo esto deja una realidad imposible de ignorar. Alonso ya no está para perder el tiempo. No va a regalar sus últimos años en la Fórmula 1 a un proyecto que no esté dispuesto a estar a su nivel. Y ahora, la pelota está completamente del lado de Aston Martin. O aceptan sus condiciones, cambian la estructura y ponen orden de verdad. O corren el riesgo de ver como el piloto que les dio prestigio, visibilidad y resultados se va por la puerta grande hacia un equipo que sí lo valore. Y te digo algo, por cómo está el ambiente en el paddock, esta historia está lejos de terminar. Puede explotar en cualquier momento. ¿Cederá Aston Martin para retenerlo? ¿O veremos a Alonso iniciar una nueva etapa, otra vez contra todo pronóstico? Déjamelo en los comentarios, porque lo que se viene puede ser histórico.